quiero compartir con ustedes, aunque sé que algunos siguen nuestras redes sociales, es comunicación asertiva. Y quisiera hacerles una pregunta que yo sé que retóricamente es obvio que van a responder que sí. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos hablar el evangelio con poder? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos en un momento determinado ser usados de la misma forma que fueron usados los discípulos? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener el poder en las palabras, de las palabras que tuvo el apóstol Pablo, Pedro, aún el mismo Cristo? Creo que las palabras encierran muchas bendiciones, pero también encierran mucha problemática. Y la comunicación hoy en día se ha distorsionado tanto que tenemos que retornar a realizar en nuestras vidas una comunicación asertiva, ya que las personas hoy más que nunca que están a nuestro lado necesitan que nuestras palabras sean palabras que transmitan una verdad, pero que también puedan transmitir una transparencia, que estas palabras puedan ser entendibles a la ocasión. Sin embargo, muchas personas necesitan de parte nuestra un evangelio claro, transparente y a la vez diáfano, pero también asertivo. Y esto hará que nosotros pongamos todo ímpetu, todo énfasis en saber comunicarnos bien. Para aquellas personas que nos visitan por primera vez o quizás no estuvieron el domingo pasado, se han perdido algunas de las enseñanzas que hemos dado acá en cuanto a la epístola de Santiago. Santiago ya termina su epístola y está muy preocupado con la respuesta de sus lectores. Después de tantas exhortaciones, después de tantas reprensiones, después de tantas advertencias, Santiago le tiene que decir: bueno, miren a ver cómo ustedes resuelven estos problemas, que son muchos y no son pocos. Santiago alude que los hermanos, como nosotros, debemos tener una comunicación asertiva. Y esto le preocupa a Santiago, como le preocuparía a cualquier pastor que está liderando una congregación con situaciones parecidas a las que Santiago, aunque no vivió específicamente, porque Santiago estaba en Jerusalén y estos hermanos estaban en la diáspora, y él escribe la carta a estos hermanos que están lejos, en zonas aledañas quizás a Jerusalén, pero que no deja de ser una preocupación para Santiago y para cualquier pastor. Abre tu Biblia en Santiago 5, del 12 al 20. Esta es la última enseñanza que estaremos dando sobre la epístola de Santiago. Dice así: y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. ¿Sufre alguno entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Ahora subraye lo que voy a decir, porque más adelante vamos a tocar un tema teológico. Y sí, ese y sí, subráyelo, porque es importante, porque vamos a recurrir a él en uno de los puntos de nuestro sermón esta mañana. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, una vez más, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. La intención de Santiago en el presente contexto es evitar que sus lectores al final de la carta fueran llevados por la impaciencia. El título del domingo pasado fue: espera, no te apures.
Ahora Santiago entra en el verso número 12 y les dice a ellos, después de la impaciencia, sobre todo hermanos míos. Santiago está muy preocupado que estas personas, a causa de la impaciencia, prorrumpan en juramentos que impliquen tomar el nombre del Señor en vano, uno de los mandamientos que no podía ser violado. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El Catecismo de Westminster hace un estudio exhaustivo sobre este mandamiento y lo pone, lo despliega a lo largo de todas las escrituras, y hay múltiples pasajes en las escrituras donde el Catecismo de Westminster habla sobre este principio. Santiago le está escribiendo a personas judías que entendían muy bien que no podían tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Por otro lado, es importante aclarar y a la vez recordarles a cada uno de ustedes que perder la paciencia, como vimos el domingo pasado, nos puede llevar a múltiples pecados. Y esto es algo que Santiago enseña, capítulo 1, 2, 3, 4 y capítulo número 5 hasta el verso número 12. Parece que la forma de hacerlo impacientemente sería jurar de forma indebida y también orar de una forma indebida. Entonces, en medio de la prueba, vemos acá un denominador común. ¿Cómo Santiago les pide a estos hermanos que estaban en la diáspora que tuviesen una comunicación asertiva? Porque todo parece indicar que los versos del 12 al 20, Santiago toma o escoge temas que son muy diferenciados entre sí y no tienen nada que ver. Estos 8 versículos se hacen descansar sobre la comunicación asertiva que tenemos que tener. Por un lado, tenemos que entender que no debemos jurar. Por otro lado, debemos llamarle la atención al hermano que está extraviado. Y por otro lado, tenemos que orar. Y todo hace descansar en la comunicación, en la manera que tú y yo nos vamos a comunicar con el hermano que se desvió, en la oración que vamos a hacer por el enfermo y en el discurso veraz que nosotros vamos a tener. Por eso lo primero que quiero hablar contigo en esta mañana es que debemos hablar con transparencia. Una vez más, Santiago les llama hermanos, lo que quiere decir que no son inconversos a quien él llama. Pero en este caso les hace una observación después de tantas observaciones. Y Santiago les dice, ¿saben una cosa? No juren por nada. ¿Y cuál es la razón por la cual Santiago les dice a ellos que no juren? Bueno, para que no caigan en el juicio de Dios. Ya Cristo lo había dicho anteriormente, que es medio hermano de Santiago, Mateo 5:37. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Ahora escuchen lo que dice Cristo. Y lo que es más de esto, procede del mal. Ahora, la palabra mal acá no es que se nos echó a perder la menestra y no la podemos comer. La palabra mal acá es del diablo. ¿Qué es lo que Cristo está queriendo decir, de lo cual Santiago nos quiere privar? Te lo voy a transliterar para que lo puedas comprender. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, y todo lo demás de esto procede del diablo. Por lo tanto, debemos cuidarnos en nuestras conversaciones y no debemos hablar entre hermanos en Cristo con falacias, con eufemismos usados incorrectamente, con manipulación en las conversaciones, ni tampoco con palabras exageradas que nos puedan llevar a mentir entre nosotros. Santiago, como Jesús, les está pidiendo a su audiencia, y hoy también el Señor lo está haciendo a cada uno de nosotros, que debemos ser concretos, teniendo la capacidad de decir lo que queremos decir, lo que se tiene que decir, sin excedernos en palabras, pero sin quedarnos cortos con lo que tenemos que decir. Es para ser
suficiente, claro, conciso y preciso y firmes en nuestras palabras, opiniones y creencias. Las conversaciones muchas veces, cuando se producen de esta manera, producen un efecto y un balance en la verdad comunicacional que tú y yo estamos teniendo. La palabra asertivo, según el DRAE, es que indica o expresa afirmación. Por lo tanto, es importante que tú puedas comprender que el título de hoy es una comunicación afirmativa. Verdad, verdad, mentira, mentira. Y muchas veces me pregunto como pastor, ¿qué necesidad tenemos de comunicarnos de una forma intransparente entre cristianos cuando somos templo del Espíritu Santo? ¿Por qué yo les digo esto? Porque si yo hablo de una forma incorrecta, uso falacias, eufemismos incorrectamente, uso mentira, y yo soy creyente, yo me considero templo del Espíritu Santo porque así lo describe la Biblia. Por lo tanto, cuando yo uso estas formas incorrectas, indiscriminadamente de comunicación, yo le estoy invitando al Espíritu Santo a compartir conmigo. El Espíritu Santo no se va de mí porque yo estoy mintiendo. El Espíritu Santo no se va de mí porque yo estoy en la iglesia. Cuando yo uso indiscriminadamente una forma de comunicación no asertiva, yo estoy haciendo partícipe al Espíritu Santo. Ahora bien, para que puedan entender este principio, Santiago les está pidiendo a los hermanos que no deben estar hablando de la forma que pudiesen llegar a hablar en base a los juramentos. Hacerlo de esta forma daría la evidencia o que no soy templo del Espíritu Santo, que rechazo la obra de la morada del Espíritu Santo en mi vida, con la cual fui sellado para el día de redención, o simplemente soy un incrédulo que no cree en esa obra que está sucediendo en mí. Cuando mentimos, estamos invitando al Espíritu Santo a mentir. Cuando usamos falacias en nuestras conversaciones, estamos invitando al Espíritu Santo a mentir. Cuando exageramos, estamos invitando al Espíritu Santo a exagerar. Cuando adornamos las palabras, la sencillez del Evangelio, y comenzamos a calzar y a poner palabras para que las personas no se ofendan, estamos invitando a Cristo, a la bendita Trinidad, a que nos apoye en estas falacias, en estos adornos con palabras persuasivas de sabiduría humana para que la persona no se resienta. Santiago está diciéndole a las personas, ustedes tienen que tener cuidado porque de esta forma ustedes pueden llegar a jurar de una forma indiscriminada. Entendemos algo partiendo del contexto en el cual Santiago les está diciendo a estos hermanos. Ellos estaban en una prueba y después de tantas observaciones, reprensiones, advertencias, lo más probable es que alguien dijera, yo juro en el nombre de Dios que no voy a hacer lo que tú estás diciendo, y yo juro que no voy a caer más, y yo juro que yo voy a cumplir todo lo que tú has escrito en tu carta. Santiago dice, después de tantas advertencias, no juren por nada ni se comprometan con nada. Hagan lo que tienen que hacer, y cuando se vayan a corregir entre ustedes, corríjanse de una forma sencilla, clara y transparente. Los juramentos llegaron en la época en la cual Santiago y Jesús los condenaron a formar parte de tapar una mentira. Veamos cómo Pedro, cuando le preguntaron, se habían dado con Jesús, Pedro se había andado con Jesús, que anduvo por 3 años y medio con Jesús. Miren lo que Pedro dice en Mateo 14:71, perdón. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien habláis. Pedro juró. El juramento era algo muy común en el contexto judío y fue usado para asegurar una palabra o un acontecimiento. Pero con el paso del tiempo, con la introducción del pecado de la mentira y de las condiciones, este juramento vino a pasar para ocultar ciertas mentiras. Te juro que yo no lo hice. Te juro que yo voy. Te juro que no soy así. La razón para hablar así, según Santiago, es para que no cayeran bajo condenación. Y la razón por la cual hoy Dios nos pide que no estemos jurando es para no ser condenados ni caer bajo juicio. El que jura para tapar una mentira
pronto caerá bajo la condenación de aquellos que descubren la mentira. No hay necesidad, porque si tú y yo somos cristianos y somos portadores de la imagen de Cristo y somos poseedores del Espíritu Santo, y yo uso una mentira contigo, yo te estoy diciendo a ti que tú no tienes al Espíritu Santo, el cual te puede dar el discernimiento para discernir lo que yo estoy diciendo. Esto es muy complicado, ¿no? Y siempre trato de ser, quizás algunos de ustedes han escuchado que muchas veces yo digo que soy claro, sencillo y concreto, y la razón por la cual debo ser claro, sencillo y concreto es porque creo que cuando converso con creyentes, supuestamente ellos deben tener al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo morando dentro de él le va a dar convencimiento, plena convicción de que yo le estoy mintiendo. Cuando yo comienzo a adornar, a equipar, a buscar palabras rebuscadas para quizás llamarte la atención, yo estoy exagerando, estoy mintiendo. Recordemos el contexto, ya estamos en el capítulo número 5, había que resolver muchos problemas en la diáspora. Muchos problemas en la diáspora había que resolver. Había que llamar a los mentirosos, había que llamar a los chismosos, había que llamarle la atención a los maestros que no eran maestros, había que llamarle la atención a aquellas personas que hacían favoritismo, había que llamarle la atención a los de doble ánimo. ¿Se imaginan ustedes llamarle la atención a esos hermanos nuestros que adoran junto con nosotros de una forma eufemísticamente correcta y por otro lado con falacias y juramentos y mentiras? No. Santiago no quiere que esto acontezca porque no es el camino de Cristo. El camino de Cristo es sencillo, claro y transparente. Si estás en un pecado, yo tengo que decirte por amor tuyo, por amor, yo tengo que decirte, apártate del nombre del pecado que tú estás cometiendo, porque así es como tú vas a reaccionar y vas a despertar. Debemos ser claros, sencillos y concretos en nuestras conversaciones. Por eso, número 2, debemos orar con entendimiento. Forma parte también de la comunicación. Esto nos ayuda a comprender la situación en la que pudieron estar nuestros hermanos hace más de 2000 años. Parece que Santiago, al ver ya al final de su carta, él ve 3 categorías de personas. Él ve al que sufre y les pide que lo más probable que estas personas estuviesen sufriendo por algún motivo. Hubo personas que eran maltratadas por los ricos, había personas que no se sentían bien dentro de la congregación y por cualquier motivo estuviesen sufriendo. Bueno, por estas personas que sufrían debían orar por ellos. La segunda categoría es aquellos que están alegres. Es obvio y a la vez puede ser un poco incomprensible que dentro de la tribulación y la prueba haya personas que estuviesen alegres. Santiago dice, el que esté alegre, que cante alabanzas. Pero el que está enfermo, que es lo más probable que en una prueba, en una tribulación, venga también la enfermedad y venga el sufrimiento, había que llamar a los ancianos de la congregación para que oraran por ellos en el nombre del Señor. Estas personas debían ungirle con aceite, o sea, es un acto de aplicación de aceite específicamente en el Antiguo Testamento. Ahora, no se recoge este tipo de rito o sacramento después de la iglesia primitiva. Por lo tanto, en el contexto en el cual esto se estaba desarrollando era permitido porque era en el contexto judío. Santiago está queriendo decirle a ellos que no pongan su confianza en el aceite como hacen hoy la falsa doctrina de pare de sufrir, que ponen la confianza en el aceite. En ningún momento Santiago está haciendo descansar la sanidad de dicha persona en el aceite, sino en la oración con un entendimiento de la fe. La razón por la cual ellos debían orar es la siguiente: la oración de fe, no el aceite de la unción. Dice aquí, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Por tanto, Santiago les exhorta lo siguiente: en medio de esas cosas, después de tantas advertencias, Santiago les dice, ¿saben una cosa? Ustedes deben confesarse mutuamente los pecados. ¿Cómo? Quiere decir que ahora yo tengo que decirle a mi hermana, quiero que ores por mí. ¿Cómo puedo orar por ti? Soy un poco chismoso. Mi hermano, necesito que ores por mí. ¿Qué pasa? Soy un poco orgulloso y jactancioso. Mi hermano, necesito que ores por mí. Dime, cuéntame, ¿cómo puedo orar por ti? El problema es que me meto en cada problema. Soy maestro sin tener don y quiero enseñar sin estudiar. Bueno, todos esos pecados estaban allí. Y Santiago dice al final,
Oren los unos por los otros, sus pecados confiésenlo unos a otros. Hay que tener mucho valor para pedirle a los hermanos que oren por nuestros pecados y ponerle el nombre a los pecados. Y Santiago está queriendo decir, ustedes que están en la diáspora, comuníquense de una forma asertiva a la hora de mencionar sus pecados para que puedan orar los unos por los otros. ¿Y por qué deberían hacer esto? Bueno, para que fueran sanados, porque por medio de la oración que harían se podía lograr mucho. Ahora, quiero detenerme acá porque les pedí en el verso número 15 que subrayaran, y sí, muchas personas usan mal este versículo, sobre todo la iglesia católica usa mal este versículo, y cuando nosotros no entendemos el contexto, no respetamos las comas, no leemos detenidamente, podemos ser presa fácil del engaño. Muchas personas piensan que este versículo trata aquí sobre la salvación de las personas, y eso no tiene nada que ver, porque en dos versículos, 12 y 19, Santiago habla de la palabra hermanos, que es la palabra delfos en griego. Por lo tanto, no se trata aquí de salvación eterna, se trata acá de una persona enferma físicamente. Es obvio que en una prueba como la que ellos estaban pasando, era obvio que alguien se tenía que enfermar. Recordemos, hemos dado muchas enseñanzas, muchos tuvieron que salir de Jerusalén, quizás algunos salieron, los que tenían mucho salieron con algo, los que tenían poco salieron con un poquito menos, y aquellos que tenían poco prácticamente no pudieron salir con nada. Y la manera en la cual ellos tenían que llevar a cabo su sanidad, para aquellos que tenían poco les iba a ser muy difícil. Por lo tanto, lo más probable es que en esas condiciones hubiese personas enfermas. Él no les está escribiendo a inconversos. El verso número 12 describe hermanos. Sin embargo, para ayudarle, porque les prometí que les iba a enseñar algo de teología, el verbo sosei, salvará o restaurará, tiene el mismo sentido en el que el Señor Jesús se desenvolvió en su ministerio terrenal en Mateo 9 del 20 al 21. He aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sosei, sanaré. Y es el mismo verbo que usa Santiago cuando habla que se restaurará o salvará, dependiendo la traducción que tú estés leyendo. Así que no se trata de otra cosa que de una persona física, por la cual los ancianos y pastores deberíamos orar por las personas. Como puede verse, Santiago, por lo tanto, atribuye a la recuperación física y espiritual del enfermo la oración que debemos hacer, no el aceite que debemos usar, porque Santiago dice la oración de fe. Además, creo que la enfermedad, somos testigos, que brinda una oportunidad para que los hermanos nos expresemos la necesidad que nos tenemos unos a otros y nos podamos ministrar en medio de la aflicción y en medio del dolor. Sin embargo, cuando leemos la segunda mitad del verso número 15, recuerda la relación que tiene el pecado con la enfermedad. Ahora bien, los discípulos de Jesús también tenían esta confusión, y nosotros podemos ser tentados a caer en esta misma confusión. Vamos a ser librados hoy de esa confusión. No todos los pecados cometidos nos llevan a la enfermedad, ni todas las enfermedades que padecemos provienen del pecado. Tenemos que tener cuidado porque hoy en día hay muchas falsas doctrinas que etiquetan todas las enfermedades al pecado, y muchos de los pecados no producen enfermedad. No podemos literalmente tomar esa determinación, porque las escrituras, que tienen autoridad ineludible, no lo permiten. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos. Miren lo que dice Juan en el capítulo 9, versos 1 y 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y miren lo que le preguntaron los discípulos: ¿quién pecó?
este o sus padres para que naciera ciego. Jesús le dice, ni este ni sus padres. Esto no tiene nada que ver con los padres. Hay actitudes pecaminosas que los hijos heredan de los padres. Bueno, si tu papá es orgulloso, lo más probable es que tú no seas humilde. Y si tu papá es una persona iracunda, bueno, lo más probable es que tú no seas una persona mansa. Sí, hay cuestiones hereditarias, hay hábitos, pero no tiene nada que ver con esto. Santiago lo que está queriendo decir acá es que hay consecuencias físicas naturales que se derivan de algunos pecados, pero esto no significaría que toda enfermedad que nos golpee es producto del pecado. Llegar acá un día a Ecuador, vi este tipo de doctrina. Un cierto pastor le había dicho a una persona que había cogido una enfermedad por su pecado y porque no le honró. Y a mí aquello me causó mucha tristeza, porque a los que creían esas cosas, yo le dije, entonces dime qué pecado cometió Job. Mencióname uno. ¿Qué pecado cometió Job para ser atribulado de la manera que Dios lo atribuló? Dime qué pecado cometió Job. Tenemos que ser cuidadosos. Sí hay pecados que nos llevan a enfermedades físicas. Si comemos mucho, corremos el riesgo de ser diabéticos, ¿no? Y si tomamos mucho alcohol, corremos el riesgo de terminar con cirrosis hepática. No digo que los pecados no tienen consecuencias físicas. Lo que no puedo asegurar que toda consecuencia física es derivada del pecado. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque el único que conoce la veracidad de lo que está aconteciendo en la vida de cualquier persona es Dios, que es omnisciente y omnipresente. Santiago dice acá, y si ha cometido pecado. El mismo Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dice, hay una persona enferma físicamente ahí, oren por él, para que puedan entender el contexto. Y si ha cometido pecado, Santiago no da la seguridad de que dicha persona por su enfermedad ha cometido pecado. Él dice, si ha, verso número 15, cometido pecado, entonces sus pecados le serán perdonados. ¿Qué es lo que hace Santiago? Junta dos cosas. Junta la oración por la sanidad, y en caso de que el pecado es el que lo haya llevado, Santiago no está en la diáspora. Por eso es importante entender el contexto. Santiago está lejos en Jerusalén y él envía esa carta. Él no puede asegurar que dicha persona que está en cama fornicó, adulteró, mintió, o es uno de los descritos en estas advertencias y amonestaciones que Santiago hace. Él dice, si ha cometido pecado, los pecados le serán perdonados. Por eso es que Santiago señala la posibilidad que dicha persona que está en cama por una enfermedad física, alude, lo más probable, no absolutamente, que haya sido a causa de algún pecado. Por eso, repito, él pone, y sí ha cometido pecado. Por lo tanto, salimos al punto número 3, y es orar fervientemente. Santiago pone un ejemplo. Ha puesto muchos ejemplos en su carta, pero pone uno y no quiere dejarlos de entender que hay muchos más ejemplos, y es el ejemplo de Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero con una diferencia. Elías oró y Dios le concedió el motivo de su oración. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia de Elías y la nuestra? Porque la Biblia dice que es un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Bueno, hay una diferencia entre Elías y nosotros. Número uno, te tengo una buena noticia. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que no se deba a las pasiones que combaten entre nosotros. Ay, qué bueno, Señor. Yo pensaba que tenía que ser mucho más santo que Elías. No, para nada. La diferencia consiste en que Elías oró fervientemente, aún teniendo las pasiones que combaten dentro de nosotros cada día. Eso fue lo que marcó la diferencia. Un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, débil como nosotros, oró para que lloviera y llovió, y oró para que no lloviera y llovió. ¿Y cómo nosotros podemos ver la diferencia de Elías? Para que tú puedas comprender quién era Elías. Elías mató a 450 profetas de Baal. Estos profetas de Baal se sajaban en nombre de su dios Baal. Elías mata 450 hombres. Ok,
Vamos a hacer algo para no romper los términos homiléticos. Miremos a nuestro alrededor. Aquí no hay ni siquiera 150 personas. Ahora, 3 veces la capacidad que hay aquí, Elías mató a 450 personas. Ahora escuchen esto. Con 10 personas es suficiente, porque Elías no estaba combatiendo con cualquier persona. Elías estaba combatiendo con personas dispuestas a arrancarle la cabeza, porque si estaban dispuestos a sajarse, estarían dispuestos a cortarle la cabeza a Elías y hacerlo pedacito. Ok, Elías se enfrenta a 450 hombres. ¿Saben de quién se escondió Elías? No me voy a reír, pero da risa. De una mujer. Mata 450 profetas y se esconde de una mujer. Pero somos como Elías. Dios nos libra y nos da batallas gigantescas. Estamos orando por un milagro financiero, llega el milagro financiero, pero cuando nos toca dar la 10ª parte, talmente parece que tenemos que coger para la cueva. Dios es capaz de sanarnos, de librarnos de muchas cosas grandes. Y cuando llega el momento de la prueba, somos capaces de dar $5 y caer en la coima por $5 y no esperar un mes. Somos hombres y mujeres sujetos a pasiones como Elías. Dios nos muestra su gracia de una forma tan grande, y cuando llega el momento más pequeño, talmente parece que las cosas se han invertido. Y Elías dice: yo no puedo con una mujer. Pero si acabaste de matar 450 hombres, ¿qué es una mujer para ti? Obvio, no estoy denigrando a la mujer, estoy haciéndoles entender que son 450 contra 1. Pero si somos nosotros, oramos por cosas grandes, y cuando nos toca compartir o vivir algo de lo grande que hemos recibido, rápidamente el único lugar que tenemos es la cueva. Somos librados de muchos pecados grotescos, pero a veces el pecado más pequeño, como el teléfono, nos detiene en una imagen y nos quedamos ahí estancados. Somos capaces de defender la verdad y pagar con nuestra vida el testimonio de nuestra familia o de Cristo. Y cuando estamos frente a alguien tan pequeño como un director de algo, somos capaces de inflar y poner una estrofa más en nuestro currículum. Somos personas sujetas a pasiones como las de Elías. Y puedes entenderme porque estoy hablando en primera persona, como les enseñé ayer a los del instituto. Estoy hablando en primera persona. Miren cómo la NTV lo describe, el verso 17 del capítulo número 5. Elías era tan humano. Me gusta esta traducción porque lo describe de una manera sorprendente. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Quizás yo también me hubiese escondido de Jezabel. Lo más probable, por la fama que tenía. ¿O cuántos de nosotros simplemente por fama y por lo que se dice no hemos tomado decisiones sin conocer? Nos dicen algo de alguien, es suficiente para creer y nos quedamos ahí. Es suficiente para no compartir con él o con ella. Es suficiente. Se decían muchas cosas de Jezabel y Jezabel le dice: dile a Elías que lo voy a encontrar donde quiera que se meta y lo voy a buscar. Elías, llénate de valor. Has matado 450 hombres. Y en la cueva dice: Señor, solo yo he quedado. ¿Quién te dijo eso a ti, Elías? Eres el único que estás escondido. Por cobarde. Pero he mantenido 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. No eres el único. Aún así, Dios en su misericordia usa a Elías de una manera tan maravillosa que nos ayuda a nosotros a comprender la realidad. Elías oró por no llover y no llovió. Asimismo, Elías oró para llover y llovió. Quiere decir que tenemos que quitar nuestras debilidades, tenemos que quitar nuestras pasiones, porque ahí lo dice, Elías era un hombre
como tú y como yo. Miren, yo creo que muchas veces no nos vemos como personas que nunca vamos a llegar a alcanzar la madurez espiritual que se necesita para afrontar ciertas cosas. Y esto a veces nos trae frustración. Es que no soy tan espiritual como tú. Es que tú estás más cerca del Señor que yo. Pero aquí vemos algo de esperanza. Esto para mí es esperanzador. Saber que un hombre que se escondió de una mujer, Dios lo usó. ¿Y cuántos de ustedes se esconden de una mujer? Yo estoy seguro que ninguno de ustedes. Entonces ustedes tienen muchas más probabilidades de ser usados que Elías, pues. Elías mata a 450 hombres y se esconde de una mujer. Ninguno de nosotros nos atreveríamos a escondernos de ninguna mujer por muchísimas razones. Mucho menos de un hombre que nos esté buscando para matarnos. No nos vamos a esconder. Vamos a hacer frente porque está en juego muchas cosas. Santiago, después de tantas advertencias, les dice a los hermanos: saben una cosa, no se desalienten, no se desanimen por todo lo que les dije, no se distraigan, hay solución para ustedes. No se desanimen por los pecados que les expuse y que deben apartarse de ellos. Miren aquí, Elías se escondió, pero oró fervientemente y fue usado por Dios. Entonces, ¿dónde radica la solución de nuestros pecados según Santiago? En la oración ferviente y no en nuestras pasiones que van a combatir. Radica ahí, en nuestro entendimiento de la necesidad que tenemos de ir a Dios en oración. Miren lo que dice primer libro de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, que era el rey de aquel entonces: vive el Señor, esposo de Jezabel, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Cuando pasamos al capítulo 18 del primer libro de Reyes, el capítulo número 1 comienza diciendo: y sucedió que después de muchos días la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, rey, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, un humano siendo usado por Dios. Hay esperanza para ti, no te desalientes, hay esperanza. Santiago alude a uno de los milagros que su audiencia conocía. Elías no fue un hombre que escribió libros como Jeremías, Ezequiel, o como quizás a David, que escribió Salmos, o como quizás Moisés, que escribió el Pentateuco. Los hechos de Elías lo recogen los libros de Reyes, los libros de Crónica, Esdras, y algunos de los evangelios hacen mención de Elías. Pero no encontramos un libro específicamente registrado en el canon divino como a nombre de Elías. Sin embargo, ellos sabían como judíos quién era Elías. Santiago aludió a muchos ejemplos, aludió para hacerlos entender de la paciencia del sembrador, de la paciencia de los profetas, de la paciencia de Job, pero también en medio de su naturaleza humana, ellos también debían ser como Elías, que era uno de los profetas que ellos sabían quién era y qué fue lo que le había acontecido. Muchas de nuestras decisiones, a veces, que tomaremos en las pruebas, se basan en las decisiones que otras personas han tomado. Ellos tenían que tomar decisiones drásticas, rápido. Y entonces, ¿qué es lo que hace Santiago? Santiago les dice: miren, aquí hay un hombre llamado Elías, que ustedes conocen muy bien, que oró fervientemente y fue usado por Dios. Por lo tanto, en medio de todo lo que ustedes están pasando, ustedes pueden ser como Elías, deben orar como Elías. Porque si atravesamos una enfermedad, buscaremos los medicamentos que han sanado a dicha persona que tiene una enfermedad parecida a la nuestra.
Si vamos a poner un negocio, no estamos poniendo un negocio a la ligera, sino que estamos afianzando nuestros principios de hacer negocio en base al negocio que puso otro, y vamos a actuar de esa forma para nosotros también tener prosperidad financiera en cuanto al negocio. Y así sucesivamente. De hecho, te digo más, no es pecado formar nuestras decisiones en base al resultado de otros. Repito, no es pecado formar nuestras decisiones en base al resultado de otros. No es pecado. Yo si estuviese en la diáspora y me están poniendo el ejemplo de Elías, yo tengo que saber cómo se movió Elías, qué hizo Elías, que Santiago me dice que era un hombre sujeto a pasiones como yo, pero que Dios lo usó. No es ningún pecado tomar decisiones o quizás buscar soluciones en medio de las crisis en base al resultado que otros han tenido. Eso puede ser favorable. Eso es una manera de mostrar sabiduría. Por lo tanto, ahora viene la última parte y es la más desafiante. Número 4, corregir con la verdad. Los últimos 2 versículos de la epístola. Miren, dentro del pueblo de Dios hay muchos que necesitan ser restaurados. Muchos. Yo creo que la iglesia está llena de personas que se han desviado de la verdad, tanto deliberadamente o quizás por error o quizás por persuasión de otras personas. Cuando hablamos de errar, cuando hablamos de pecar, esto incluye no solamente un pecado manifiesto como el que Santiago tenía que estar enseñando y mostrándole a su audiencia. También hay pecados de pensamiento. Sin embargo, Pedro nos ayuda a comprender cómo es que nosotros debemos corregir con la verdad. En su primera carta, el capítulo número 4, verso número 8, miren lo que dice Pedro. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Ahora escuchen bien esto que es muy importante, iglesia. Cubrir pecados no es encubrir pecados. Tanto Pedro como Santiago lo que está diciendo es: cubran el pecado, no estén encubriendo el pecado. No es lo mismo. De hecho, debemos ser personas, en vez de matar a las personas, condenarlas con el dedo acusador, debemos ser personas que restauramos. No somos un ejército para condenar. Ahora bien, por favor, un poquito de sentido común. Santiago en el capítulo número 3 les había dicho que la lengua es inflamada desde el infierno. Y en medio de esta cantidad de exhortaciones, advertencias, amonestaciones, lo más probable es que no existiría la restauración, sino la condenación. Habían personas que pensaban que se podía hacer favoritismo, pero que matar y adulterar era un pecado grotesco. Habíamos visto que había favoritismo dentro de la iglesia junto con la segmentación de pecados. Estas cositas sutilmente iban a empujar a las personas a condenar más que a restaurar. ¿Quiénes iban a ser los que iban a ser condenados? No el que caía en el favoritismo, sino el adúltero, el fornicario, algo que hoy nosotros continuamente vivimos. Los pecados más grotescos son los más condenados dentro del pueblo de Dios. La fornicación no, porque la fornicación no es un pecado condenable dentro del pueblo de Dios, pero el adulterio, el asesinato, el sicariato, la venta de droga, esas cosas prácticamente son condenables dentro del pueblo de Dios. Y estas son las cosas, con esta perspectiva, que hacen que en vez de restaurar con asertividad y con una verdad comunicacional transparente, la verdad se pone en juego y terminamos mintiendo. Ahora había que llamar a esos hermanos que Santiago les había dicho en la carta que tenían esta serie de problemas. Por eso es que es importante, una vez más, retornar al contexto en el cual Santiago les estaba escribiendo. Había mucho pecado dentro de la misma diáspora. Por lo tanto, ellos no tenían que estar condenándose unos a otros, sino todo lo contrario, debían orar los unos por los otros. Había jactancia y presuntuosidad dentro de ellos, hace que algunos se vean más santos que otros. Esto dará paso a condenar más que a restaurar. Y un ejemplo de cómo debemos hacerlo
es de la siguiente manera. Pablo le escribe a los colosenses en el 3:16 y miren lo que Pablo les dice: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Muy sencillo. Santiago les está diciendo: no sean oidores olvidadizos. Ya se lo dijo, que vienen, consumen palabra, y cuando se van se les olvida que tienen que aplicarla. Pablo les dice a la iglesia de Colosa que la palabra de Dios habite en abundancia en ustedes. Bueno, Pablo, ¿para qué yo necesito que la palabra de Dios habite en abundancia dentro de mí? Para que tú me puedas exhortar. Aquí aprendemos un principio: si la palabra de Dios no habita con abundancia en mi corazón, yo no te voy a exhortar, yo te voy a condenar. Si la palabra de Dios no habita en abundancia en mi corazón, mis palabras no van a ser sazonadas con sal. Estaré usando eufemismos, falacias, mentiras, exageraciones, juramentos, porque todo saldrá de mi persuasión humana. Por eso es que Santiago les dice a ellos: si ustedes ven a algún hermano, tengan misericordia de él. En el contexto de las pruebas es donde más tentados somos a no llamarle la atención a las personas. Hoy en día somos tentados simplemente a no ser claros, sencillos y concretos, sabiendo que hay pecados dentro de la congregación. No cubrimos, más bien encubrimos. Santiago está librando a esas personas a que no hagan estas cosas, porque es Cristo quien está en juego. Yo llego a la siguiente conclusión: según Santiago, según Pablo, según Pedro, que para yo exhortarte a ti, todo parece indicar que la palabra de Dios debe abundar en mi corazón. Y si la palabra de Dios abunda en mi corazón, yo la estoy aplicando. Y si la estoy aplicando, yo voy a ver la diferencia por la cual tú no aplicas la palabra de Dios, y eso me va a ayudar a mí a exhortarte con amor. Santiago les está diciendo al final de su carta: por favor, exhórtense por medio de la palabra de Dios. Mira, mi hermano, mira, mi hermana, yo creo, la Biblia dice, porque si la palabra de Dios no abunda en mí, tengamos sentido común, y lo voy a decir con un corazón pastoral. ¿Qué te voy a decir? ¿De qué te voy a hablar? ¿De lo que yo pienso que sé? Ya me estoy convirtiendo en maestro. Santiago 3, pues donde quiera que tú pongas esto, sigue siendo un peligro. Por eso es que quizás como pastor me pueden ver como una persona frontal, como una persona... Yo lo que quiero es librarme del juicio que va a caer sobre mí. Yo no puedo adornarte, exagerarte, buscar palabras rebuscadas, adornadas, para a fin de cuentas tú quedarte como Windows ahí buscando el concepto. Hermanos, sigamos las pisadas de Cristo. Cristo les dijo a sus discípulos: si ustedes no se arrepienten, van a perecer como ellos. Cristo no les dijo: vengan acá, que yo sé que ustedes se van a sentir mal, el problema es que yo los entiendo, el contexto, bla, 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 bla. Y ellos se quedan así: bueno, ¿y qué tú me quisiste decir? No apuntaste al pecado que yo tenía que dejar. Santiago al final de su carta, versos 19 y 20, les dice: amonéstense por medio de la palabra del Señor y no se pongan a estar jurando. ¿Saben por qué? Porque para que abunde la palabra de Dios en mi corazón, yo debo leerla y aplicarla. Repito, para que abunde la palabra de Dios en mi corazón, yo debo leerla y aplicarla. Eso me dará suficientes motivos y preocupación para estar preocupados por ti. Y lo digo con un corazón pastoral. Esto no está en mis apuntes. La mejor evidencia que yo te puedo dar a ti que te amo es preguntándote cómo tú estás espiritualmente. Y la mejor evidencia que tú puedes recibir de alguien que te ama es cómo estás espiritualmente, cómo está tu matrimonio. Yo me pongo muy contento cuando me preguntan eso.
porque sé que hay alguien preocupado por mi matrimonio. Se sobreentiende que ellos, como Elías y como yo, somos personas sujetos a pasiones igual que las nuestras. Yo me gozo cuando me dicen, pastor, ¿cómo está su vida de oración? ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo verlo de otra manera es pura presuntuosidad. ¡Qué bueno que estás preocupado por mí! Porque se sobreentiende que tú también tienes una batalla contra el pecado. Se sobreentiende que como humano que eres, yo también la debo de estar afrontando. Yo me alegro cuando me dicen, pastor, estoy orando por usted. Yo digo, wow, gracias, Señor, que tú tienes a otras personas que están orando por mí. Qué bueno, pastor, ¿cómo puedo orar por usted? Ora por esto. Soy humano como Elías, simplemente que soy usado por el Señor. De esta manera no me quejaré con mis hermanos. No os quejéis unos a otros. De esta manera no estaré murmurando de otros hermanos, porque hay hermanos que se preocupan por mí. De esta manera no estaré enseñando lo que no sé, porque estoy enseñando lo que sé. De esta manera estaré aplicando la palabra del Señor. Santiago concluye su maravillosa epístola, que hoy es nuestro último sermón, con 3 exhortaciones. La primera es que seamos reflexivos con aquellos que se han desviado de la verdad. Que seamos reflexivos, que tengamos misericordia con aquellos que no andan conforme a la verdad y que no les condenemos. Que vayamos a Él y en la medida de lo posible poder ayudarle. Número 2, que hagamos volver a las personas al redil en la medida de lo posible. Santiago dice que aquella persona que hace volver al pecador de su error, pues cubrirá multitud de pecados. En la manera de lo posible, nosotros tenemos que preocuparnos por aquellos que no están entre nosotros. ¿Qué es de su vida? ¿Por qué no están? ¿Qué pasó? El mundo lo que te exige es regresar a Egipto, a la esclavitud, en la manera de lo posible. Y número 3, sabiendo que si lo hacemos, salvaremos su alma de la muerte eterna y cubriremos multitud de pecados. Cuando hacemos regresar a una persona y no la denigramos, porque no estamos aquí para estar denigrando a las personas ni tampoco estar exponiendo sus pecados. No estamos aquí para eso, porque Cristo con nosotros no lo hace. Y si Cristo con nosotros no lo hace, nosotros no lo tenemos que hacer con nadie, ni con nuestro peor enemigo, porque nuestro enemigo tiene hijos, tiene familia, tiene amigos. Por lo tanto, cuando te denigren, quédate denigrado como Cristo, porque hay muchas personas a su alrededor que pueden sufrir a causa de lo que quizás tú puedas exponer. Santiago dice, hay mucho pecado entre ustedes, por favor, oren en silencio entre ustedes, porque confío que el Señor cubrirá multitud de pecados. Si obedecen los consejos que esta maravillosa epístola nos ha entregado durante varios meses, confío y soy testigo que ustedes verán los resultados esperados y enseñados por el Señor. Aquí concluimos con la epístola de Santiago. Entraremos ahora en un refuerzo de enseñanza sobre la iglesia para después entrar al Antiguo Testamento, a el libro de Habacuc, por lo cual ya les pido que desde ya estén orando para que el Señor siga trayendo una palabra que le glorifique acá en este púlpito por medio de los hermanos que el Señor ha puesto en fuente de gracia. Padre, gracias te doy por este maravilloso tiempo.